Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Trimio y Loro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy bien, pero pues vamos a hablar de una película que asumo que la mayoría de ustedes no esperaban mucho de ella, ¿verdad? Que no esperaba de ustedes y como que ya me decepcionaron. No, decepcionado es algo que no puedo decir que estoy, la verdad. ¿Cierto? A estas alturas del partido. Uh-huh. Pero pues justo hablamos de la película original de Blancanieves. Y fíjate que me da mucho gusto haber hablado de la original antes de ver ahora la nueva interpretación de Disney. Claro. Porque creo que sembraría ideas erróneas en mí de que probablemente estas cosas son anticuadas y ya no tienen sentido, ¿verdad? Porque en spoilers de la película, no tienen sentido en la película, pero en esta nueva, pero en la original todo sí está muy claro el mensaje y todo, ¿verdad? Creo que esta película es de esos remakes que están muy confundidos entre que no saben si quieren ser una historia nueva o si quieren ser un remake del original, ¿verdad? Correcto, sí, digo, la película tiene muchísimos problemas, pero ese sí es uno muy grande en donde como que querían hacer su propia versión, pero al mismo tiempo creían que iban a venir estas críticas de todos estos elementos de la película original, entonces como que se veían obligados a meterlos de repente y luego como que pues esta nueva versión o lo nuevo que querían hacer era muy diferente a la original, que digo, no tiene nada de malo o sea, hacer algo diferente, de hecho a mí me gustaría más, algo más así, pero no encaja con lo original, con las ideas originales, entonces se siente muy confuso las ideas y algunos personajes, sus motivaciones, es como de, oye, pero ahorita dijiste esto y ahorita estás diciendo esto otro, como que no se entiende muy bien ahí cómo encajan esas dos partes. Sí, puedes ver en tiempo real cómo la película original está combatiendo con la nueva película que están queriendo hacer, ¿no? Como que son este choque de ideas que, como mencionas tú, pues no son compatibles en muchos casos, la verdad. Y son ideas que a lo mejor por sí solas son buenas, pero en el contexto de la película compiten completamente con la idea original, ¿no? Digo, ya nos meteremos en particulares más adelante, pero sí, son estas cosas donde puede ser cuestión de, como dices, que no tenían muy bien planteado cómo querían hacer la película, o por ejemplo, yo sospecho bastante que pues Disney, al ver la mala recepción que hubo de los bandidos, ¿no? De que eran los 7 bandidos que iban a reemplazar originalmente a los 7 enanos, ahora salen junto a los 7 enanos, ¿verdad? Ahora hay 14 bonitos ahí. Sí, que son pues estos personajes digitales completamente que creo que no vino a satisfacer a nadie que metieran a estos personajes digitales, porque se ven ahí medio ghoulish, medio monstruosos, medio expreso polar, ¿no? Sí están un poquito raros. Y pues vienen terminando un poco fuera de la película. Me estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero creo que es porque hay tantas cosas que están mal con la película que es un poco difícil aterrizar en una y no ir cómo le afecta a la otra, ¿no? Claro. Como que se ve que los metieron en el último momento y los efectos son malos y ¿verdad? Como que se va una idea con la otra. Sí, porque están totalmente ligadas. Y sí, no entiendo qué pasó ahí con el diseño de los 7 enanos. O sea, ¿por qué los hicieron así tan monstruosos como dices tú? ¿Y por qué decidieron hacerlos criaturas de CGI y no humanos con enanismo? Que luego hay algo muy extraño, porque en uno de los 7 bandidos esos raros hay un humano de verdad con enanismo real, o sea, un actor enano, pero después tienes a los 7 monstruos raros y luego interactúan a veces y es como de entonces se supone que los 7 enanos de aquí, los de CGI, son criaturas mitológicas que no tienen nada que ver con los humanos, porque luego de hecho sí le dicen a Cenicienta de que una humana, o sea, como que entonces ellos no son humanos. Ok, está raro, no sabía que la original, digo, no creo, pero no sabía que se imaginaban que los 7 enanos no eran humanos, entonces sí cambia un poco ese contexto ahí muy extraño y, como dices tú, muy arbitrariamente, que no hace feliz a nadie, porque pues había toda esta controversia, ¿no? De que pues muchas veces malamente se utiliza a
personas con enanismo como la broma o como el chiste de la película, ¿no? El comedic relief. Y pues muchas veces se usa como pues un actor más, ¿no? En Peter Dinklage es el que muchas veces hace estas cosas. Y pues como que algunos traían la idea de que si los hacían así como humanos reales podía ser como una burla, como una caricatura. Pero pues no sé, siento que todo en la película es así fantástico. O sea, tampoco hay una humana como Blancanieves o como el príncipe o los demás del pueblo como para decir de no, es que se están burlando de gente enana. Pues no creo que ese era el punto. Entonces se me hace raro por ahí. Pero ahora medio sí parece una burla porque ahora son criaturas de CGI. Entonces está quedó raro. peor, ¿no? Quedó peor. Sí, quedó peor porque no hubiera habido problema si los hicieran con respeto, ¿sabes? Sí. O sea, si los hubieran casteado con respeto y... Por ejemplo, muchos actores y comediantes... Peter Dinklage es al mismo tiempo el actor más famoso en este ámbito, ¿verdad? Sí. Que tiene esta... Pues no sé si llamarla condición o esta situación, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo él es el que señaló de que es que esto está mal. Sí. ¿Verdad? Pero pues muchos actores y comediantes salieron a decir, oye, pues a mí me hubiera gustado tener esta oportunidad de hacer estos personajes, ¿no? Sí. O sea, es interesante cómo... nosotros podemos opinar, ¿verdad? Y es válido y la gente que nos está escuchando puede opinar al respecto. Pero pues la misma gente que tiene enanismo, ¿verdad? Parecen tener opiniones muy contrastantes. Entonces, eso se me hace también muy interesante. Sí. Pero pues, la perspectiva que tú compartes, yo también la tengo, que es, si se hacía bien, con respeto, pudieron haber sido humanos, no tenían que ser digitales. O sea, por ejemplo, viendo El Señor de los Anillos o otras películas donde pues consiguen a gente con enanismo, o consiguen a alguien... a veces ni siquiera con enanismo como diagnosticado, sino simplemente alguien muy chaparro. Claro. También, o sea, hay todo tipo de castings, ¿no? O sea, no veo la necesidad de hacer esto digital. Disney y muchos otros estudios pues buscan ser muy progresivos. Esta película, en otras cosas que abarcaremos, se ve el intento de ser progresivo. Esto se me hace que era algo muy fácil de manejar de una manera más progresiva y no lo hicieron. Sí, porque muchas de las personas que comentas de otros actores y comediantes, lo que sea, que no son Peter Dinklage, comentaban de que sí, a mí me hubiera gustado y aparte es como que de los pocos roles que está perfecto para ellos, ¿no? Porque pues muchas veces no les dan papeles por cómo se ven, por su condición y todo, y pues tienen que luchar más fuertemente o tienen que tomar esos papeles que sí comentaba que son como comédicos y todo esto. Entonces era como de, pues si algún día llegan a hacer esta película, eso es perfecto, ¿no? Y pues les quitaron básicamente eso. Entonces sí está muy raro porque sí, en muchas películas de fantasía hacen todos este tipo de cosas con actores con enanismo y con personas no tan altas, también con trucos como de perspectiva de la cámara y cosas por el estilo, o poniendo a los actores que se supone que son más altos en algún tipo de plataforma o algo por el estilo. O sea, definitivamente se puede hacer y se ha hecho. Entonces, sí quedó bastante extraña esa decisión, que ni siquiera viene siendo lo peor de la película, ¿no? Eso, creo que si hubiera sido lo único, sería como de, pues qué raro y ya. Ajá. Pero no. Pero la verdad es que a como terminó sucediendo todo esto, como se aprecia mucho el hecho de que están integrados al final de la película, en el sentido de, se nota que fueron retroactivamente agregados. Salen muy poquito y como que las escenas donde salen están como que muy apresuradas, ¿no? El de IHOP, la canción está súper icónica, que hablábamos de ella en el episodio, ¿no? Que es de que, a ver, llegan al trabajo y se van y todo rápido, y la escena de que ven a Blancanieves en su casa, todo rápido, porque ya hay muchas otras cosas en la película, ¿no? O sea, se nota mucho ese reverse engineering ahí donde intentaron reincorporarlos. Sí, donde intentaron agregar, porque realmente lo que salen ellos
salen lo mismo que en la película original. Nada más que la película original dura, no sé, 30 minutos menos. Sí, dura como media hora menos, sí. Entonces, pues lo que agregan aquí no le agregan nada a ellos, se lo agregan a los otros personajes, a Blancanieves o a la Reina Mala o a estos 7 bandidos que dices. Entonces, pues sí termina siendo pues una participación muy menor la que tienen los 7 enanos. Sí, pero fíjate que yo sí señalaría que no es lo mismo lo que salen. Sí salen bastante menos porque al menos su participación, o sea, no sé si en el fondo y haces la suma, ¿no? De que salen en el fondo y, ¿verdad? Uh-huh. No sé si venga siendo lo mismo, pero mucha de la participación que tienen, por ejemplo, la escena con los bandidos, que es una única escena, es algo que agregaron. Sí. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, a los enanos sí les quitaron, por ejemplo, el final está muy cambiado. Ajá. Los enanos están completamente borrados del final. Nada más están ahí en presencia, no en acción. Ajá, por eso te digo, a mí sí, a mí sí se me hace que es de que, ok, dijeron, chin, tenemos que agregarlos porque la gente se quejó de los bandidos. Y el problema es que ahora, con menos ganas, la gente va a querer a los bandidos porque solo 2 de ellos tienen diálogos y sí. ¿Verdad? Y es como, pues no viene ni al caso en la historia. Entonces terminas con esta onda donde los 7 enanos y los 7 bandidos compiten por tiempo en pantalla, ¿verdad? Sí. Y está muy, muy raro, la verdad, que hayan decidido hacerlo de esta manera. Sí, porque de por sí es una película cortita, como que poner a 7 nuevos personajes y quitarles espacio a otros que se supone que eran importantes, pues como que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, la verdad. Y digo, a pesar de que no sé qué haces si no tienes a los enanos, o sea, no sé cómo era originalmente esta película. La verdad es que creo que hubiera preferido que no salieran y que... Pues sí. Y como que... Ni modo, así. Pues sí. ¿Verdad? Nada más ellos. Que pues para ese punto ya no es Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Que digo, bueno... No se llama así la película. Sí, cierto. No, tienes razón, ¿no? O sea, en inglés no. En inglés no. En español no. Sí le pusieron y los 7 enanos, pero en inglés no. En inglés es solo Snow White. El nombre original no es así. Entonces, pues sí, lo pudieron haber hecho. Que pues digo, eso lo diferenciaría más de la original. Que sería algo que yo aplaudiría más, por ejemplo. Pero pues no fue así. Pero sí, o sea, mejor que los quiten. Si no van a hacer nada, pues nomás están ahí de adorno. Nada más están ahí para recrear la escena de IHOP y ponerla en redes sociales o algo así. Sí, porque algo bien importante de ellos es que tienen esta dinámica con Blancanieves, ¿no? Que Blancanieves como agradecimiento de que le dejaran quedarse en su casa, ella limpia y les hace de cenar, ¿no? Como que tienen esta relación recíproca se podría decir, ¿no? Pero entiendo que desde un cierto lente eso es machista porque son las tareas típicas de la ama de casa, ¿no? De limpiar y hacer de comer y todo esto, que no sé en qué momento eso se volvió ofensivo o un insulto. Eso se me hace algo muy noble, ¿no? O sea, es una causa, o sea, creo que el asociar el ser alguien como útil o responsable con el generar dinero, como que a mí nunca me ha terminado de hacer clic esa idea. Pero es, al parecer, una de las ideas progresivas, ¿no? Que tiene esta película de, no, Blancanieves no va a limpiar, los va a enseñar a limpiar en su casa. Y es como que, ok, ya ustedes lo hacen, ¿no? Y ella no lo hace por ellos y no les hace de comer y todas estas cosas. Siento que eso entorpece mucho la relación que tenían en la historia original, sobre todo porque avanzando la película como que te quieren hacer ver como que sí sucedió lo que sucedía en la original, ¿verdad? Como que son estas cosas donde las ideas no hacen clic en la película, ¿no? Claro, sí, porque pues en la película original Blancanieves empieza a limpiar porque ve el lugar sucio, no necesariamente porque les dice de que, oigan, tienen el lugar sucio, simplemente llega y dice, este lugar está sucio. Correcto. Y empieza a limpiar y después que ellos vienen, más bien es cuando se bañan y cuando hacen la cena y todo eso que les ayuda y están haciéndolo todos, no necesariamente
que les enseña a limpiar porque no sabían o algo por el estilo. Ujú. Creo que es una de las cosas que la película entorpece más, en donde pues estaba escrita mejor la original en el sentido de que no te deletreaba las lecciones en tu cara, ¿no? O sea, siento que pues al igual que por ejemplo la del Rey León, que siento que hacía mucho eso, que casi que voltea la cámara y te dice, y recuerden niños, limpiar es importante, en donde pues la original no es como que uy, esta cosa súper, un rompecabezas que tienes que armar para descubrirlo, pero pues no hacía eso. Digo, obviamente no es literal que voltea la cámara, pero sí se siente más torpe, en donde Sí. niños limpien su casa y niños báñense. Es como de, pues no, simplemente era algo muy Sí. natural que venía en la película al ver que los personajes hacían esas cosas. Y sí, queda muy, muy perdido en la película el hacer estas cosas, ¿no? Creo que también se ve mucho con el cómo percibía la gente a Blancanieves, que era esta persona muy buena, muy amable, muy compartida. Como que la gente repetía mucho esto de que no, es que Sí. Blancanieves es tan buena, Blancanieves es esto. Y es como de, Ujú. ok, pero no lo vi tanto. Nada más vi No. como que hablaba con la gente. Es como de, Ujú. pues bueno, hablaba con la gente, pero realmente ¿cómo les ayuda? ¿Alguien le da un Ujú. pay o una coronita? Y es como de, Sí. sí, está bien, pero eso la hace buena. Realmente eso la hace Ujú. como que todas las personas la admiraran, y hasta en algún momento de la historia deja de salir y la gente es como que extrañamos a Blancanieves. Pero Ujú. pues Blancanieves era una ciudadana más ahí, como que no sentía que hubiera pasado todo lo que la película me estaba diciendo que pasó. Sí, creo que es una trampa en la que caen, por ejemplo, muchas historias del elegido. Cuando alguien es Mm. el elegido de algo, de que, es que Ujú. él es el mejor en esto porque es el elegido y esto y lo otro. Y es como, Sí, chido, pero enséñame en qué claro. maneras el elegido es bueno en estas cosas, ¿no? Ujú. Eh, creo que sí es un poquito esta onda donde como que no le dan profundidad, no le dan estas cualidades y al Ujú. mismo tiempo quieren que retroactivamente le veas las cualidades que tenían en la original, Ujú. ¿verdad? Donde ella tenía este carisma invencible, ¿no? Ujú. Con los animales, con los enanos, con las Sí. personas, ¿no? Y aquí, pues como que te lo quieren vender, pero sí, o sea, es una de las muchas cosas que está confundida la película, ¿no? Porque al mismo tiempo quiere dar el mensaje como antirrealeza, ¿verdad? Que Ujú. todo para Sí. todos y todo esto, pero al mismo tiempo quiere que Blancanieves sí esté por encima de los demás, como que, pues, ¿y por qué es esto? Porque compite la idea de que es una princesa de una familia real con el todo es igual para todos. O sea, Ujú. son dos cosas que no pueden convivir, ¿sabes? Son Sí. dos cosas que, pues, a ella le venden desde el inicio de la película. Es que tú vas a ser una líder y tú vas a hacer esto y lo otro. Ujú. O sea, la película te está diciendo que Blancanieves va a estar por encima de los demás y es el deber ser y todo, ¿verdad? Ujú. Por ser la princesa y la futura reina. Ujú. Pero luego es como que no, todo para todos. Y es como, híjole, pues desafortunadamente la historia original no se prestaba a eso. Si Claro. tú me quisieras vender o quisieras hacer otra historia donde ese sea el mensaje de todo para todos, está con ganas, Ujú. ¿verdad? Es un muy buen mensaje. Pero, o sea, es lo que decía al inicio de, hay ideas que por sí solas ambas son buenas, pero compiten completamente aquí. Sí, porque hasta eso está padre, eso está muy interesante. Todo esto de cómo la gente ve a la realeza y cómo pues la reina era mala, pues en un inicio, antes de que veamos más sobre ella, porque no compartía las cosas con el pueblo, y porque los papás de Blancanieves sí eran bondadosos compartiendo con el pueblo y todo, y pues la gente estaba triste por eso y no estaba prosperando el reino por eso. Eso está Ujú. interesante, pero pues Sí. no desarrolla nada de eso, y eso, como dices tú, es muy diferente a lo que veíamos de Blancanieves como persona y como personaje. Está muy raro, y pues hasta eso en las historias del elegido, cuando son buenas, ves que el personaje se gana ese Ujú. puesto, ¿no? O ves por qué es el elegido, ves que tenía alguna cualidad en su persona, algunos Ujú. valores o algo por el estilo, que decías como, mira, es que por esto lo eligieron a esta persona. Pero Ujú. Blancanieves es más bien como de, no, es que tú eres la elegida y tú tienes que hacer estas Ujú. cosas que como quiera nunca la vemos hacer. Entonces Sí. es como de
muy extraño cómo compiten estas cosas. Y nos repiten muchas veces esto de que sí, Blancanieves es muy buena, que también viene a chocar mucho con la siguiente idea, que era algo también muy importante de la película original y del personaje de la reina mala, que era de su vanidad. Su vanidad, ¿verdad? Sí. El de Reina Mara era que su vanidad, porque Blancanieves era la más hermosa del reino. Y aquí está bien extraño porque mantiene muchos de los diálogos originales de quién es la más hermosa del reino, que digo, en inglés es una palabra que no es precisamente hermosa, es el fairest, que tiene varios significados, pero viene significando eso. Pero luego vemos que la reina realmente no le importa tanto la belleza superficial, sino el materialismo. O sea, aquí más bien de ser vanidosa es materialista. Que digo, está bien, está interesante como alguna otra cosa mala que tenga un personaje, pero no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, ¿por qué le está preguntando al espejo que quién es la más hermosa si a ella claramente no le interesa eso y al pueblo claramente lo que ve en Blancanieves es su bondad? Que luego después, al final de la película, es como de, no, es que a eso me refería cuando preguntaba el Ferris. Y es como de, no, claro que no. Tú hablabas de quién era la más hermosa, pero todo el tiempo en la película chocaba esta idea hasta que intentaron arreglarlo o justificarlo, pero no tenía sentido con lo que estaba pasando. Sí, no. En varias maneras no tiene sentido y abordaste la gran mayoría de ellas. Y siento que el hecho de que ya no importe el hecho de que quién es más bonita afecta al impacto que tienen algunas de las cosas en la película. Por ejemplo, que Blancanieves no es que sea bonita, es que es una buena líder, ¿verdad? O sea, como que su belleza no viene a figurar en la película nunca, salvo la relación que tiene con la reina, y es por el diálogo, ¿verdad? Y todo esto con el espejo. Realmente es el único contexto en el que importa la belleza. Sí. Ahora, siento que también al ya no importar la belleza, pierde mucho el sentido de que la reina se haga la bruja fea, viejita. Como que el hecho era como una ironía o estas ondas donde al buscar ser la más bella de todas se volvió la más fea, ¿no? Y pues digo, un poquito spoiler de más avanzado, un cambio que hacen es que la reina se revierte a su físico original. Y digo, entonces ese aspecto de la película se perdió por completo porque ella pues realmente ganó en todo eso, ¿verdad? Siento que en varias maneras el hecho de que no importe la belleza afectó a esta historia. Más que nada porque volvemos a esta onda donde no terminaron de quitarlo de la historia. Al no querer quitarlo del espejito y todo esto. Pero al no querer que sea sobre eso la película, se quedó este limbo bien raro, ¿verdad? Sí, pierde completamente conexión a la original, que digo, otra vez, está bien, es otra película, pero pues haz el compromiso de hacerla completamente es el diferente. in-between, sí, porque si quedas en medio, no tienen sentido muchos de esos diálogos y muchas de esas cosas, entonces tendrías que reestructurar toda la historia en una historia nueva y original, a lo mejor inspirada, no tanto basada en, que digo, bien, pero pues hay que hacerlo bien, ¿no? No hay que hacerlo a medias y dejar estas cosas que no tienen sentido, porque sí, ahora lo de la viejita, pues hasta le cambian el significado, le dan una explicación ahí en la escena, en la parte, le da un cuento falso ahí, que digo, para no spoilear, no digo qué es, pero y después el espejo sí, o no me acuerdo si... Sí, creo que es el espejo el que dice que no, es que me refería a la belleza interior de Blancanieves, no tanto la belleza exterior. Y es como de, bueno, pero pues entonces, ¿qué está ¿en qué pasó? ¿En qué momento el espejo tiene esa conciencia de hacer esa diferenciación? ¿Y por qué no mejor utilizaban palabras más claras para referirse a eso de quién es la más bondadosa, quién es la más querida por el pueblo, quién es la más admirada, quién es la mejor líder? Como que había preguntas más puntuales que hacer en lugar de hacernos ahí un plot twist, entre comillas, que pues no es plot twist porque ya no lo venía diciendo la reina en muchas partes, pero pues sí, no, está completamente desconectada una parte de la otra. Sí, y creo que, por ejemplo, algo con lo que medio juegan en una parte es de que en vez de ser fair de bella, es ser fair de justa, pero tampoco ves que ella tenga como que chaotic neutral o lo que sea hacia la justicia.
Sí, ¿verdad? no. De que el ojo por ojo, lo que sea. O sea, Ajá. ni siquiera lo manejan por ese lado. Ella todo el tiempo es transparentemente malvada. Sí. Transparentemente no le importa a la gente de su pueblo, nada por el estilo. O sea, ella no podría importarle menos. Entonces, ni siquiera siento que esa recontextualización que pueden hacer en inglés funciona en este caso, ¿verdad? Sí, no funciona para nada esa diferenciación, porque como dices tú, claramente es malvada, claramente no tiene nada de justa y hasta hacen varias escenas en donde claramente vemos eso, por ejemplo, con el... no me acuerdo cómo se llama, con el líder de los bandidos estos, de que lo iba a ¿Jonathan? castigar de una manera mucho más severa a lo que había, al crimen que había hecho, entonces pues por ende no es justa. Sí, Y sí, exactamente, exactamente. entonces está muy raro. ¿Qué digo? Está mal escrita el personaje y toda la película, por ende, por todo lo que estamos mencionando. Pero hasta eso, en diálogo puro, no se me hacía tan mal. O sea, creo que, por ejemplo, una buena actriz se habría divertido más con el papel y creo que con esos diálogos habría hecho mínimo entretenido eso. Pero qué mala actriz es Gal Gadot, ¿verdad? O sea, digo, no es noticia. Creo que... No me acuerdo si ya hemos hablado de alguna película en donde salga. Creo que curiosamente no, excepto el final de la última de Rápidos y Furiosos. Pero bueno, es muy mala actriz. Y en esta película le dan muchísimos diálogos y cosas importantes que hacer. Ahí contrapartes con... participaciones con otros personajes, canciones. Y pues... todo lo hace bastante mal. Creo que hubo un diálogo donde dije, tal vez no lo va a hacer mal. El primerito que dijo, el primer Magic Mirror on the Wall, dije, no lo dijo tan mal. Y después ya se fue para abajo completamente porque sí lo hace de manera horrible. Y donde en otras películas digo, bueno, pues nadie lo hubiera podido mejorar, ¿no? Estaba mal hecho. Aquí sí siento que alguien, mínimo un porcentaje mejor habría sido con una buena actriz. Sí, mira, siempre sucede esta cosa donde hay películas que son muy malas, pero el villano dices, ese vato disfrutó hacerlo, ¿no? Siempre pienso, por ejemplo, en Raúl Julia en Street Fighter. Ese vato disfrutó ser Bison de una manera magnífica y es lo más rescatable de esa película. Hizo algo increíble. Sí. Y cuando lees por qué fue el caso, todavía más. Pero Gal Gadot, siento que este era un papel make or break en ese sentido, de que ella pudo haber hecho algo muy interesante aquí si hubiera querido o si hubiera podido. No, yo creo que sí quería, pero no puede. Pero no pudo. Y digo, la verdad es que el problema es que no nada más actúa muy mal en esta película, como dices tú, tiene muy malos diálogos y luego también la ponen a cantar. Sí. Y digo, me atrevería a decir que hay canciones donde ella sí está cantando y está muy sintetizada su voz y arreglada y todo esto. Sospecho que hay una canción por lo menos donde no es ella la que está cantando, no estoy muy seguro. La verdad es que hay un tema con el audio en esta película porque, por ejemplo, Rachel Ziegler, a diferencia de Gal Gadot, creo que ella canta muy bien, o por lo menos bien. Sí. Y hay una canción en particular que siento que estuvo muy mal editado el audio, donde creo que cambiaron de un take a otro la voz a media frase o a medio tono. Y yo dije, caray, aquí hay cosas medio raras, pero siento que no es el canto. Eso no es algo que le quisiera aventar a Rachel Ziegler, ¿no? De que tú... No. Creo que eso es algo de cómo está producido el audio en esta película. Sí, está bastante malito y... Por alguna razón en esta película cantan bastante cuando en la original no había tantas canciones y no eran particularmente memorables más que la de los 7 enanos, la de IHOP, ya lo comentábamos en la película original, pero aquí agregaron bastantes y no siento que ninguna era particularmente buena, o sea, así de plano como canción, pero luego está eso, yo sentía la mayoría de las voces bastante sintéticas, que digo, no es algo nuevo, no es algo malo inclusive, o sea, son herramientas que se utilizan para limpiar las voces o para llegar a tonos que pues los actores no pueden llegar, o como decías tú que en otra toma sí lo hicieron y pues tuvieron que hacer una mezcla ahí, pero pues no sé qué pasó, no sé si
originalmente estaban muy mal la mayoría de los cantantes o qué, pero se notaba demasiado esas herramientas, cómo las utilizaban, cómo se escuchaba muy digital, muy arregladas las cosas, y sí me distraía bastante de la película, además de que no eran muy buenas las canciones. Por alguna razón sentía que cada tercer canción querían recrear Let It Go, como que ese sentimiento como de vamos a crear la próxima canción viral de esta película que pueda pues tener el impacto que tuvo Let It Go, ¿verdad? Pero no siento que ninguna lo vaya a tener. O bueno, ya tiene su rato que salió la película y creo que no lo ha tenido, no creo que lo tenga. Entonces, pues estuvo curioso eso. Sí, como que me dio la impresión de que querían hacer su versión ahí de o Let It Go o Gravity en Wicked. También de repente me daba vibe que querían hacer algo así, como que este es el número tal que va a sobresalir y el problema es que pues no hay ninguno que sobresalga, ¿no? Y fíjate que lo de lo sintético de las voces, yo no tengo problema con que las editen. Pero siento que debe de ser como, por ejemplo, efectos especiales o cuando una toma utilizan 2 tomas y las recortan y eso. Claro, sí. Está con ganas mientras no se note. Exacto. Cuando digas, aquí hay algo raro, es de que no, fracasamos, ¿no? Y lo puedo decir como editor de que si hiciste corrección de color y dicen, porque esta toma se ve rara, fallaste, ¿verdad? Para atrás. Y aquí siento que el audio es básicamente todas las canciones tienen algún tipo de detalle, ¿no? Sí. Sí, es la magia de esos artes, ¿no? Que se supone que tienes que estar tras bambalinas y que nadie tiene que notar ese tipo de cosas, porque cuando se notan es cuando o faltaron o están exagerados o están mal hechos, ¿no? Entonces, pues fue un caso de esta película, porque pues en muchas otras películas se utilizan, y aunque sepamos que se utilizan o veamos detrás de escenas, es el de wow, ¿cómo le hicieron para sordearla tanto en este momento? Literal. ¿No? O cómo hicieron una mezcla de cosas prácticas con cosas digitales o cosas de postproducción que hicieron que se viera tan bien, lo cual pues en esta película tristemente no pasaban esas cosas. Sí, es como por ejemplo en Rápido y Furioso 7, ¿no? De que lo de Paul Walker, de que no te das cuenta en qué escena no era Paul Walker y era su hermano y así, ¿no? O sea, dices, wow, muy buen jale que se aventaron, porque no se nota. O sea, es como la tragedia, ¿no? De que cuando lo haces bien, nadie te lo va a agradecer porque no se nota. Claro. O sea, pero sí, aquí sí se notó mucho. En esas películas de que, pues claramente un carro no va a volar de un edificio a otro, ¿verdad? Pero pues en la película se ve real. En efectos, habrán hecho muchísimas cosas y hasta han de haber usado grúas, pero de que no pusieron un carro volando era en el Burj Khalifa, no me acuerdo cuál, no lo hicieron, tampoco. ¿No? Entonces... ¿A poco no? Fíjate, yo pensé que sí. Maybe. Han de haber hecho algo similar, o sea, como las cosas que hace Tom Cruise y así, pero así exactamente, pues no. No creo que se las avienten como Tom Cruise. No veo a Vin Diesel haciendo eso, la verdad. No. Pero, así no. No, así no. Pero el caso es de que en esta película, de hecho, el aspecto visual también, de repente, hay unas cosas muy cañonas, digo... con las fotos iniciales de cuando se filtró, por ejemplo, el vestido de Blancanieves en la película, en las fotos se veía muy mal. Y yo la verdad siempre procuro reservar mi opinión a cuando veas cómo se ve en la toma final. ¿Por qué? Porque muchas veces exageran algún color por cómo funciona el color, ese color en específico en cámaras, o un cierto material porque en postproducción piensan hacer algo, ¿verdad? Claro. Pero viendo la película, el traje sí se ve muy mal en práctica. Y me pregunto exactamente cuál es el problema. Me pregunto si es porque es un material muy brilloso o los colores están un poquito chillantes todos. No estoy seguro exactamente en dónde está el error, pero sí se ve muy raro el traje de Blancanieves, ¿no? El vestido. Sí, sobre todo porque siento que el de la bruja mala se ve bien chido. Está con madre. Está un poco extraño que sea el caso, ¿no? Porque pues me imagino, pues es el departamento de vestuario ahí el que tiene pues la culpa, me imagino, o un poco la combinación de ellos con pues el cinematógrafo que pues hizo que no resaltara o yo qué sé, porque sí, o sea, cuando lo ves en el detrás de escenas, en alguien que tomó la foto ahí de lejos con el celular que le temblaba la mano, pues no es
lo mismo que ya que le hagan pues todo esto de color y la iluminación y los ángulos también importan mucho. Pero pues no, ya en la película sí se veía bastante chafito, como que no sé si ese era el punto, ¿no? De que pues Blancanieves no tenía mucho dinero y agarró un trapo ahí feo, no sé, porque pues aparte, pues digo, no sé, o sea, sí se ve diferente a la otra ropa, como que alguien se lo tuvo que haber hecho, ya pensando en el lore de la película, de que algún sastre o algo por el estilo. Y otra cosa que sí resalta bastante es maquillaje y peinado, ¿no? Porque... Sí. Digo, ya quitamos esto, bueno, la película quitó esto de que pues ya Blancanieves no es la más bonita, o bueno, no se supone que eso estén preguntándole al espejo y todo, y pues está bien, ¿no? Pues X, ese ya no va a ser el tema. Pero pues aún así se tiene que ver bien, y siento que Rachel Ziegler no es fea para nada, o sea, de hecho, curiosamente como que, no sé si fue su manager o quién sacó una sesión de fotos en donde le hicieron un peinado muy padre y un maquillaje muy similar a Blancanieves, y hasta como lo tenía la actriz de voz de Blancanieves, se veía bien padre y se veía 1000 veces mejor que lo que se ve en la película. Literal. Porque el peinado que trae en la película está horrible. No sé, es cabello de hongo, pero bien raro, porque no sé si intentaron hacerlo demasiado igual al de la película animada, pero pues claramente es un personaje animado, no actúa igual el cabello en la vida real a como lo dibujan. Y luego también el maquillaje como que pues no sé, digo, no soy un experto de maquillaje claramente y pues no sé los términos o las partes del maquillaje que no le quedó bien, pero pues para mí no se ve chido, se ve feo y ya la he visto con buen maquillaje, o sea, tengo la comparativa como para decir de que no, mira, es que aquí sí la maquillaron bien y en la película no sé cuál sea la idea o qué pasó ahí, pero sí se ve bastante chafo. Yo siento que el problema es que exageraron mucho la sombra que le ponen tanto en los ojos como en los pómulos, porque ella al tener muy pronunciada su cara, que se ve muy bien, digo, como dices tú, es una mujer muy guapa, siento que cómo le hicieron las sombras hace que se pronuncie mucho, por ejemplo, que tiene la barbilla un poco salida, ¿verdad? Como que con el maquillaje, al borrarle los cachetes, por así decirlo, ¿verdad? Resalta más y ahora se ve un poco rara en tomas, y luego los ojos también como que como que no es muy favorecedor, y el peinado pues sí, creo que también lo quisieron hacer muy leal al dibujo, pero al mismo tiempo pues sí, como dices tú, es un dibujo animado, no se ve igual cuando es una persona, y luego pues es una persona que a lo mejor ese corte no le quedaría en general, ¿sabes? Exacto, sí. O sea, pues de por sí la actriz ya no se parece a Blancanieves, pues mejor rediséñale todo ese aspecto del personaje, ¿no? Claro. No creo que tenga que ser tan leal. No siento que haya sido tan fundamental el peinado como para ser así, ¿cómo se dice? Ferviente, leal a este aspecto, ¿no? Y sí, yo también vi esas fotos que dices y se ve mucho mejor que este peinado de Lord Farquaad o no sé qué pedo aquí. Sí, parece Lord Farquaad. Y fíjate que he visto a, por ejemplo, Blancanieves en la vida real, entre comillas, en los parques de Disney. Y la hacen muy diferente porque le ponen como el cabello más chino, más rizado, que siento que sería como la traducción más con más sentido del dibujo a la vida real. Y se ve bien, o sea, digo, aún así lo tienen como que cortito y todo. Pero como dices tú, claramente no la escogieron a ella porque se parecía a Blancanieves, que digo, pues está bien, la verdad eso no me importa. Pero luego es como de... Pero luego sí la quieren vestir igualita a ella, que como que pues es otra cosa que no empata, ¿no? Como todo lo que hablamos de la historia, ahora un poco en lo visual, pues no empata que la actriz no se parezca, pero sí la quieren hacer parecer. Y como tú dices, no todos los peinados le quedan a todas las personas. Claramente las personas tienen las cabezas de forma diferente y las caras diferentes, el tono de piel diferente, entonces no queda igual en todos y desafortunadamente no le favoreció como la arreglaron en esta película y sí, se ve muy raro. Sí, digo, es un poco extraño enfocarnos tanto en eso, pero créanme que no lo haríamos si no hubieran fallado de tantas maneras, porque es algo que no nos suele importar. Digo, creo que llegó a ser un comentario tal vez, por ejemplo, en la de La Sirenita u otras películas que hemos cubierto,
Pero en esta siento que sí fallaron en varios lados. Y está raro porque, como dices tú, el traje de la reina malvada está bien chido. O sea, en general Gal Gadot, creo que a ella sí podrías decir que la escogieron porque se parece, ¿verdad? Un poco a la bruja malvada. Y sí está muy chido como que la presencia de que le da el traje y todo. Uh-huh. Ya cuando actúa es otra situación, ¿verdad? Claro. Pero sí, o sea, como dices tú, en teoría es el mismo equipo de maquillaje y todo esto. Y pues resultados bien diferentes, ¿no? ¿Qué pasó ahí, carnal? Sí, porque digo, claramente a Gal Gadot no la escogieron por su actuación, la escogieron por cómo se ve. Entonces, digo, si no habla es como de, mira, sí es la reina mala, pero ya empieza a hablar y dices, ay, rayos, le hubieran conseguido a alguien más para la voz o algo así. Porque... Le hubieran aplicado la que le aplicaban a Schwarzenegger cuando empezó en su carrera, que le ponían un dub ahí de otro actor. Sí. ¿Verdad? Pues a Darth Maul en La Amenaza Fantasma y en todas sus apariciones. Entonces, no sé a quién se le ocurrió dejar eso así. Sí, está bien curioso, la verdad, cómo llegamos aquí en todo eso. Sí. Un personaje que sí muy deliberadamente cambiaron fue el del príncipe... Encantador. No sé cómo se llama. El príncipe... Sí. No, él no es el azul, ¿verdad? No, el príncipe azul es el de... ¿Cenicienta? El de Cenicienta, sí, según yo sí. La Bella Durmiente. No estoy seguro. El caso es de el que... príncipe. Pues, sí, es el príncipe... Que creo que en la original no tenía nombre. Aquí le pusieron el nombre de Jonathan o John. Básicamente el nombre más genérico que se les pudo haber ocurrido. Que en mi opinión está muy bien. Porque pues, probablemente así le pondría, ¿no? Sí, probablemente ese hubiera sido su nombre, ¿verdad? Pero en esta interpretación él no es un príncipe. Siento yo que estaba como que reforzando este aspecto anti-establecimiento, anti-realeza, ¿no? Que tiene el remake. Ahora es el líder de los bandidos, ¿verdad? Que por un lado me agrada que hayan intentado expandir las interacciones que tiene con Blancanieves, porque es probablemente lo único que sí le di a los críticos de la original, que es como, ok, se vieron exactamente una vez y ya se aman, ¿verdad? Sí. Como que, ok, o sea, si quiero... analizarlo un poco, si está raro eso, ¿verdad? Probablemente lo único que sí puedo ver genuinamente como un problema en la original, que lo hayan querido expandir, me agrada la idea, pero luego las interacciones que terminan ahí teniendo, creo que se siente muy igual, no siento que hayan tenido una conexión. Por lo contrario, creo que ahora resalta un poquito más de que están seguros que están haciendo esto, ¿verdad? Porque, o sea, fue un beso del amor eso, como que en este mundo menos idealista, ¿verdad? Como que está raro, ¿verdad? Como que el hecho que me hayan dado más me quitó un poco la magia, ¿no? Sí, porque sigue estando raro. En la original a lo mejor lo podías interpretar de que, pues ok, nos querían dar la idea. No necesariamente la desarrollaron, pero entendí la idea. Y lo mencionábamos en el episodio donde hablábamos de la película original, de que sí, totalmente se sentía muy extraño que solamente se hubieran visto una vez, pero pues es la idea del amor, ¿no? Esta trope en las historias. Pero aquí, pues intentaron desarrollarlo, que como dices tú, bien, pero no lo desarrollaron bien porque pues sus diálogos sí se sienten muy como de amigos, como muy casual y como que la película sí te quiere hacer ver como de no, es que se están enamorando, pero no siento que los personajes lo estén sintiendo. O sea, como que la película lo dice, pero yo no lo siento. Y pues tienen como que una canción, estas típicas canciones donde se cantan el uno al otro, pero literalmente no lo están haciendo, como que están cantando para ellos, pero pues físicamente estamos viendo que cantan el uno para otro. Y también como que los personajes alrededor están de sí, ándale, sí, ustedes sean novios y todo, pero es como de pues no sé, no se sintió ese desarrollo. Y fíjate que hasta pensé que iban a cambiar lo del beso, ¿no? Porque como dices tú, con todas estas ideas distintas o como de progresivas o diferentes al menos a la película original, era como de, pues a lo mejor intentan hacer ahí un cambio, pero no, termina siendo lo mismo, de que termina llegando y dándole el beso de amor verdadero, que como dices tú, eso era amor verdadero, pero bueno, le da el beso, ya todo igual, pero sí es como de... Qué raro, yo pensé que eso también lo iban a quitar. Sí. O cambiar. Sí, digo, que volvemos, no tiene nada de malo ni cambiarlo ni dejarlo.
Pero al cambiar el contexto en el que sucede, pues dices, pues a lo mejor y si lo hubieras quitado, ¿no? O sea, si vas a cambiar todo el contexto de cómo es Jonathan y su relación con ella, siento que la película se hubiera prestado a que al final de la película empezaran a andar, ¿no? Sí. Como que, ok, vamos a hacerlo más orgánico, más natural, más... Y pues, oye, pues tienen tiempo de conocerse, bueno, van a empezar, ¿verdad? Como es la gente en el mundo real. Pero no, aquí es de, apenas nos estamos conociendo y luego, bueno, ya, amor real. Es como, ¿what? ¿Verdad? Sí, porque aquí más bien se siente como de, un amigo le dio un beso. Sí. Muy diferente hubiera sido que por alguna razón la reina les hubiera dicho que esa era la cura, porque cuando está haciendo la pócima sí lee de que, el único antídoto es un beso de amor real. Diferente hubiera sido y ya es como que, bueno, pues me voy a aventar a ver si jala, ¿no? Pero no, siento que hubiera sido mucho mejor si lo quitaran y tenía un diálogo el Jonathan en donde pues ahí confiesa sus sentimientos y empieza a llorar. Y digo que también es un trope, pero creo que hubiera funcionado más a cómo estaba construido y que una lágrima le cayera y que eso la despertara o algo por el estilo. Y como dices tú, ya después de esto ya se puede desarrollar algo, pero pues sí termina siendo algo muy awkward ahí, muy incómodo, momento incómodo de chat. Sí, o por ejemplo, recontextualizar el tipo de amor, ¿verdad? Que en vez de que sea un amor romántico, no sé, que Tontín le da un beso en la frente o qué sé yo, ¿no? O sea, pudieron haberlo manejado de muchas otras maneras, ¿verdad? Y hubiera funcionado, pero este in-between, volvemos a que el tener un pie en la puerta como que es donde está... Decídanse. Ajá, exactamente, es la indecisión. Y... Otra escena super nerf... Bueno, no es cierto, no hemos hablado de ninguna escena nerfeada como tal, pero qué nerf más increíble le dieron a la escena donde la bruja se transforma... Bueno, la reina se transforma en la bruja. Sí. O sea, una de las mejores escenas más icónicas de la película original, tenebrosa y excelente, y todas estas técnicas de dibujo, ¿no? Que hablábamos en la original. Pues obviamente en esta película iba a ser nada más digital todo, ¿verdad? Pero qué aburrida la hicieron. No pudieron haberla hecho más X. Sí, y está raro porque siento que la del bosque la manejaron mucho mejor. Que digo, aún siento que la animada es mucho mejor. Pero hasta eso siento que sí sentí un poco el terror de Blancanieves imaginando todas estas cosas. Y hasta imaginándose que había monstruos ahí, que los árboles lo atacaban y todo eso. Sí fue como de, pues no estuvo mal. Me imagino que a lo mejor le van a subir ahí cuando sea lo de la bruja. Pero no, como dices tú, estuvo bien chafo. Pues fue como que un día más, ¿no? Casi que puso algo en el caldero y se acabó. Y puso la manzana y vámonos de aquí. Sí estuvo bastante chafo eso. Sí, cuando se hizo el cóctel, que nomás fue de que y se lo echó para arriba, para adentro, para arriba y para adentro. Sí. Yo dije, wow, no puedo creer que esa es la versión de esta película. De esta escena súper icónica donde va poniendo cada cosa y luego levanta la copa y le cae un rayo y luego ves la manzana que, ¿verdad? Que mencionaba yo lo del líquido que se hace en la forma de la calavera y todo. O sea, todo este lujo de detalle fue que ching ching, vámonos para arriba. Pum. Y luego y luego cuando está enfrente de como que este recipiente que están como estas nubes o este gas que está alrededor de ella y Gal Gadot nomás está así toda tiesa de que no actuando, puedes ver en su cara donde está en blanco, ¿verdad? Yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, qué trágico el downgrade. Estuvo bien pata ahí. Seguramente la tenían en una pantalla verde y le dijeron, quédate ahí por 15 segundos. Porque sí estuvo bien chafo eso. Y sí, o sea, como que muy raro. Y luego también como que quisieron hacer más convincente el que Blancanieves se comiera la manzana. Como que no dejarla tan tonta, supongo, que digo, la verdad queda muy igual, pero pues le tira todo este choro de que no, es que el rey me ayudó a mí en algún momento, a que el rey era su papá, que el rey me ayudó a mí en algún momento, entonces toma esa manzana, yo no tengo mucho, pero pues voy a sentir como que estoy ayudando o algo así, y eso fue como que la justificación para que se comiera la manzana, pero pues la verdad también un cambio bastante innecesario. Y también siento que medio anticlimático cuando se la come. O sea, como que
pues la risilla que tiene ahí, los efectos que hay alrededor, como que pues Ujú. muy sin embargo ahí nomás como de, pues ya, mordió la manzana y ya se cae. Sí, siento que este sentido de peligro donde, híjole, sabes que está a punto de darle la mordida y llegan los enanos y Ujú. más bien los animales primero le dicen los enanos de que Sí, rápido, ¿no? Y que corren y todo, como que sí. ese sentido de peligro, digo, obviamente la animación original se presta más a eso al ser, al no tener que respetar las reglas de la física ni nada, Claro. pero luego dices, un momento, estos enanos son digitales también. O sea, o más bien, son digitales. O sea, Sí. también son artificiales, ¿no? Ujú. Pudieron haber hecho algo mucho más exagerado con eso, pero probablemente como fueron agregados de último momento, no se dieron la oportunidad de pensar mucho en ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, pues quedó bastante X toda la escena. Y como dices tú, todas estos diálogos que le agregaron a la escena no aportan mucho. No. Y siento que es esta onda donde otra vez estamos en el in-between. Siento que esta versión de Blancanieves, al no ser tan ingenua o inocente o como la quieras tú ver, pues no se presta a que ella confíe en una viejita que desconoce, ¿verdad? No, Sí. no se presta esta versión de Blancanieves a eso. Entonces, tal vez debieron de haber quitado esa escena o hacerla Ujú. completamente diferente, ¿no? O sea, Sí. que sea más como una especie de o accidente o, ¿verdad? Sí. Creo que de muchas otras maneras pudo haber funcionado, pero pues decidieron hacerla igual porque Ujú. tienen ahí el pie en la puerta, ¿no? Sí, porque tenían que recrear, bueno, no tenían que, pero No decidieron que tenían que. tenían que recrear esas escenas de la película animada, sí, porque ya no queda esa parte, porque claramente Blancanieves aquí es un personaje muy diferente en donde pues sí tenía cierto tipo de pues o inteligencia o al menos conocimiento de cosas que pasaban, por Ujú. ejemplo, en el reino y Tenía así, más como que barrio. tenía más barrio, sí, como que no tendría sentido que ella acepte algo así. eh, No. Como así como así. Entonces sí queda muy extraño. Y otro cambio que hicieron ahí bien random, bien arbitrario, es de que Tontín realmente no podía hablar porque, ¿Lo no sé, buleaban? porque, no sé si porque lo bulleaban, porque tenía miedo, porque nadie le había enseñado, porque en la película original, digo, a lo mejor es de las cosas que puede envejecer mal o no, pero pues Tontín tenía algún tipo de condición, déficit o algo por el Ujú. estilo que le hacía no poder hablar, no poder comunicarse Era mudo. verbalmente. ¿Era mudo o tenía algún otro tipo de...? O sea, sí era mudo, pero Ujú. la razón pues no estamos muy seguros por qué, Así ¿verdad? es. Y aquí era como de, pues, como que nadie le enseñó porque ahí hacen una escena en donde primero Blancanieves le enseña a silbar y luego Ujú. más tarde en la película, en algún momento tenso, habla y es como Sí. de, achis, ¿en qué momento? ¿Y por qué habló? ¿Y por qué no hablaba antes? Me ¿Qué acor- pasó ahí? ¿Por qué hicieron eso? Me acordé de la escena en el planeta de los simios donde César habla por primera vez. Que dice, Sí, no, como que así sentí sí, sí, que sí. era como Porque un jumpscare que hablara, no sé, estuvo raro. aparte tenía la voz medio grave, ¿no? Ya ni me acuerdo qué dice, pero de que, Sí. hola, soy Tontín. Es como de todos voltean a verlo de, what the fuck. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Está muy Sí, raro eso. No entiendo por qué. sí, está curioso. Y sí, la voz como que está chistosilla porque él es el narrador de la película y cuando Ah, habló sí, es cierto. dije, qué chistoso que él sea el narrador, porque sí dije como que medio no le queda la voz a Tontín, Ni el ¿verdad? rol de narrador, ¿no? Ni Como de el por rol qué de él. narrador. Sí, porque Sí. de hecho, pues ahora queda raro su nombre, porque se supone que todos tiene sentido el nombre que tienen, supongo que menos Ujú, Doc, pero que hacen un chiste de eso. ujú. Gruñón y dormilón y feliz y todos como de, no, pues son eso. Entonces, ¿por qué le dicen tontín a tontín? Ajá. Nada más por mamones. Sí, pues básicamente eso es lo que dicen, ¿no? De Ujú, que por qué te dicen tontín? Y otro dice, ah, es que no habla. Y ujú. ella, pues es que eso no es ser tonto. O Sí, sea, como claro. que. Y yo, pues sí, es que no es eso. Sí, 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 Pero sí. pues volvemos a que es donde la película tiene un pie en en la historia original y el otro en querer hacer algo más progresivo, ¿no? Ujú. Y pues digo, creo que a lo mejor hubiera sido cambiar el nombre a Tontín. No sé, Pues sí, ¿verdad? O sea, calladín, calladín o mudo, no sé, o sea, mudín, mudín, no sé. siliencín, sí, sí, cualquier cosa.
Sí, o sea, algo que tuviera sentido con lo que le haces al personaje, ¿verdad? Claro. Pero luego dices, es que cómo le cambias el nombre, ¿verdad? Si es icónico, lo que sea, pero Sí, pues es la caja en la que ellos se meten, ¿no? Nadie más los exacto. puso ahí. Creo que sería mejor no hacer estas películas. ¡Wow! Oh, qué Yo sé, loco. es una idea millonaria. Y digo, al menos ahora ya no están teniendo tanta razón porque creo que cada vez recaudan menos. Ujú. Digo, después sorprenden ahí, pero creo que sí como quiera han ido hacia abajo porque antes sí Es todo llegaban un de que a tema. los 2,000 millones y así. Es todo un tema Pero... y ujú, creo que Disney también ha cambiado de estrategia. Sonará muy raro, pero digo porque varios de nuestros episodios ha envejecido mal el hecho de que digamos que a una película le fue mal hablando de Disney porque ujú, Disney tiene una nueva estrategia que está bien interesante y, o sea, puedo decirles o puedo decirte como que la observación, ¿verdad? claro. Que hacen un segundo round de marketing que les cuesta otros tantos millones de dólares, como 100 millones, 200 millones de dólares, hacer esta segunda ronda de marketing cuando Ujú, la película ya está en cines. Y sí ujú, se nota donde la película tiene un segundo aire muy fuerte. El claro. último caso que yo sepa, ¿no? De que mientras estamos haciendo esto fue la película Ujú. de Simba, donde puedes tú muy Mufasa. claramente, perdón, la de Mufasa, no sé Ujú. cómo me equivoqué así, pero Está bien el también. caso es de que al tú por tú con la de Sonic 3, ¿no? De que la de Sonic 3 Ujú. estaba ganándole bastante bien, pero luego pasaron los meses y pues la de Mufasa terminó haciendo más dinero. Qué bueno. Ujú. Pues no sé, digo, ninguna película fue extraordinaria en mi opinión. Claro. Pero algo curioso es que no sé si Disney hizo dinero con esa película. Porque el dinero que recaudó después, pues es Ujú. más o menos lo que les costó ese segundo aire de marketing. Entonces, pues me Es que esa pregunto, información no es pública. O sea, eso no, sí. pero no es Ujú. pública, pero siento que es muy evidente. Y no tengo números exactos, pero Ese me es el problema. pregunto cuál es el juego al que Disney está jugando ahorita. Me pregunto si ellos dicen, no importa si la película hace poco dinero o se queda a tablas o lo que sea, Ujú. el punto es que millones de personas vieron la película y voy a poder que vengan a Disneylandia, que compren juguetes, que compren esto y lo otro en el futuro, porque ya es parte de la cultura popular. Se Claro. me hace que a eso es a lo que están jugando ahorita. Sí, que digo, pues estaría bien, o sea, como, por ejemplo, o sea, mucho se comenta que la piratería viene siendo un net positive en las cosas porque luego pasan ese tipo de cosas en donde la gente ya es fan de eso y ya puede llegar a consumir otro tipo de cosas. Entonces, pues ya en vez de que, como dices tú, en vez de que 100 personas la vieran, pues ahora 200 personas la vieron y potencialmente son personas que van a seguir consumiendo productos de Disney o se van a suscribir a Disney Plus o van a ir a los parques o Ujú. lo que sea, ¿verdad? Entonces... Pues sí, digo, no. Yo creo. Porque sí les estaba yendo muy mal antes de que hicieran eso. Entonces, pues yo creo que o estar tablas o ganarle bien poquito, pues sigue siendo mejor, ¿no? No, Entonces, claro. quién sabe. Quién sabe cuál sea el plan real. Pero pues de que les está yendo mejor, sí les está yendo mejor. Sí, sí, Sospecho sí, que no sí. va a pasar con esta. Si pudiera apostar, yo creo que con esta particularmente no va a pasar, pero quién sabe lo que pase. Yo no sabría decirte si van a quedar tablas o si le van a ganar o lo que sea. Pero no creo que estaba viendo cifras como que había hecho como 40 millones, 50 millones. No se va a quedar Doméstico. así la película. O sea, no sabría decirte en qué número va a terminar porque es un juego muy curioso el que está haciendo Disney. Es una maniobra muy particular. Pero sé que va a hacer bastante más dinero que el que hizo, que el que lleva hecho ahorita. O mejor dicho, mucho más gente la va a terminar viendo. Sí, si O tuviera que sea, apostar, no va a ser ni la mitad de Mufasa. ok. Así de Sí, o mucho. sea, si la comparamos con otras películas, Porque, o sea, va. Mufasa hizo 720. Yo creo que a 350 no llega. Muy probablemente no. Pero a lo que voy es que creo que ese es el juego al que está jugando Disney. Sí, porque Mufasa no había hecho tan poquito cuando salió. Exacto. O sea, digamos que es Ujú, exponencial o que es. O sea, si haces la ecuación. ujú, Si va a terminar haciendo 5 veces lo que hizo en su lanzamiento, pues no va a llegar a donde está ujú. Mufasa. O sea, Claro. sí, o sea, no dan las cifras. Ujú, Pero quería señalarlo porque se me hace que es algo bien interesante donde
Ujú. Disney le estaba apostando a lo mejor ya ni a hacer dinero con las películas. Es como, me vale gorro si hacen dinero o no, pero que sí la vea la gente para que sean Claro. relevantes y generen dinero en un futuro, ¿no? Ujú. Sí, pues es que ese siempre ha sido el juego. O sea, por ejemplo, antes, no sé a partir de qué año, pero las películas antes recaudaban mucho menos, pero luego eran mucho más vistas en la tele o Un en DVD. DVDs y cosas por el estilo. Entonces, Ujú. más gente terminaba viéndola y no les importaba tanto que perdieran dinero en el cine porque Ujú. tenían ese tipo de cosas. Realmente, pues muy similar a la industria musical en donde fue un muy poco tiempo en donde se ganó dinero en la venta de música per se. También fue como muy poco tiempo en donde se ganaron cantidades exorbitales en el cine. Y más bien Ujú. como que ya estamos regresando a esa época anterior. Pues half and half, porque, por ejemplo, Disney siempre ha sido muy diferente en cómo operan ellos. Por ejemplo, antes tenían lo del Sí. Disney Vault, Ajá. que no podías volver a ver Blancanieves porque ellos nunca le iban a vender en beta o VHS o Ujú. lo que sea, ¿verdad? Por años jugaron a que no, vuelve a Sí. ir al cine. ¿Por qué? Porque es la forma Ujú. más costosa en la que la podías ver, ¿no? Sí, Por claro. persona, vaya. Ujú. Entonces jugaban mucho a eso y luego sale a la venta y la quito, sale a la venta y la quito, Ujú. ¿verdad? Que es algo que, pues, no es que sea contraproducente, pero les daba una categoría a la película porque para Disney no era tan importante hacer dinero con lo del VHS o lo que sea, sino Ujú. era que enaltecían la marca, ¿no? Sí, O esta sea, exclusividad. ajá. O sea, Ujú. siempre han jugado un juego muy diferente y es porque ellos Claro. tienen los parques y juguetes y todo, que es algo Ujú. que muchas otras franquicias no tienen, porque o son para adultos o no se prestan para tanta mercancía de la misma manera, ¿verdad? O sea, es algo muy particular el son al que Disney baila. Sí, claro, o sea, tienen un plan completamente diferente y siempre se lo han sabido, o sea, siempre están de alguna manera un paso adelante de los demás, o sea, estos últimos años en donde a Disney le ha ido mal, siempre salen, digo, aparte porque tienen demasiadas propiedades y sacan muchas películas, pero siempre han Ajá, salido como de los estudios más rentables en cuanto a sí. al box office y todo esto, ¿no? Entonces, Ujú, pues de alguna manera se la sabe, ¿no? Tal vez esta ujú. no sea la que recaude tanto dinero, pero en el año, digo, ahorita no lo tengo en mente, pero en el año tendrán una en donde haga que el net se empareje, ¿no? Entonces, sí, Ujú. ellos saben definitivamente lo que hacen. Sí, o sea, un estudio que supo vender VHS en pleno 2025, ¿verdad? Ahí con la de Alien Romulus. Ujú, ujú. Algo Sí, saben que la mayoría no. se sabe la de chambear, Ah, sí, eso que ni qué. entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Sí, porque, digo, por ejemplo, algo que se ha dicho mucho también es con los medios físicos, Sí, ¿verdad? Que, digo, es toda una conversación más, a lo mejor y no me quiero meter mucho en ella ahorita, pero que claro. dicen, es que Disney va a dejar de hacer discos y Blu-rays Ujú, porque ahora es Disney Plus. Pues ya ujú. salió el Mandalorian en Blu-ray. O sea, Disney Sí, vende la idea de que no, es que vela en Disney Plus porque sí, es la única forma de verla. Y luego, la banda va y la ve en sí. Disney Plus de Muchas de que, las de Marvel también, ¿no? sí, también. Aunque no, creo Ujú. que, bueno, Según yo, Disney Plus en WandaVision, particular, no sé. Loki, algunas Ah, salieron. sí. Bueno. El Según yo. caso es de que, aunque ya la vieron en Disney Plus, bueno, ahora sí va a estar en Blu-ray. Ahora sí, o Porque sea, el double dip, el ¿no? Double Digo. Dip, ándale. A Ujú, eso es a lo que Disney le apuesta. O sea, ujú. ellos no. Si la gente lo quiere comprar, lo van a Y hacer. lo peor es que la gente lo compra y la gente se suscribe. Ajá. Así que. Sí, no, es que, por ejemplo, digo, yo no compraría el Mandalorian porque no soy tan fan, pero Ujú, 100% yo hubiera sido de los que hubieran caído. Si yo tuviera más ujú, intención porque yo sí soy mucho de comprar Blu-rays ujú. y eso. Claro. Entonces, yo hubiera caído, ¿sabes? O sea, Ujú. si saben lo que hacen los malditos. Sí, sí. Pero bueno, es un tema muy interesante y creo que es importante mencionarlo al hablar de un fracaso o de no un fracaso porque Ujú. siento que es un tema muy interesante y muchas veces quieren eh,
considerar si a una cosa le fue bien o mal, si es buena o no. Siento que muchas veces no tiene nada que ver. Muy aparte. Ajá, o sea, hay veces que sí dices, ok, conectó con la audiencia o lo que sea, otras veces pues nada que ver. Y si bien a esta película no le está yendo bien en taquilla, no diría que es lo único que tienen que evaluar si quieren ver como que el big picture, ¿no? Que trae Disney. Sí, claro. Sí, de hecho a mí es lo último que me importa de una película, el cuánto recauda. Yo no puse de mi dinero, entonces muchas de mis películas favoritas han sido fracasos en taquilla o series que poca gente ha visto. O sea, a mí no me viene importando pues prácticamente nada. O sea, a mí se me hace interesante ver todo esto y saber de el negocio y de el por qué se hacen las cosas y de a quién le cortaron la cabeza por este fracaso y todo. Pero pues de importarme, pues realmente no. Ya, sí, no, igual, o sea, pues como, pues no Pues, tengo... no es mi dinero. Ajá, no tengo caballo en esa carrera. Y digo, en este caso, pues ni siquiera es como que me interesa que hagan más remakes. Pero... No. Pero te digo, se me hace interesante todo eso, porque es como descifrar el juego, ¿verdad? O algo por el estilo, es como un acertijo ahí. Pero bueno, creo que son varios temas interesantes que abordamos, ¿verdad? En este caso, la película desafortunadamente pues no está muy buena. Probablemente va a unirse a todos estos remakes de Disney que pues van a hablarse de ellos mucho cuando la película sale y luego van a ser reemplazados por la película que estaban reemplazando, ¿no? Creo que es algo que ya hemos visto varias veces. Al olvido. Sí, señor. Sí, pero pues bueno, ahí díganos qué opinan, ¿no? De esta película o de todas estas otras cosas que estábamos hablando sobre Disney, que creo que es muy interesante. Y pues bueno, no sé, ahí díganos si ya vieron la película, si les interesa verla. Estadísticamente creo que no, pero pues ahí díganos sus experiencias, ya sea con esta película o con los remakes de Disney en general. Creo que también es toda una conversación, ¿verdad? Y pues sí, creo que por ahí podemos dejarle por ahora, ¿no? Yes, sí, señor. Pues bueno, entonces les agradecemos que nos hayan acompañado. Fuimos Paco Trujillo y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Ay,